pues este es el primer programa para integrar este esfuerzo colectivo del Sistema Público de Radiodifusión a una idea fundamental, que es cortar la transmisión. Las noticias falsas presentan una vida en la medida en que nosotros la compartamos a través de Twitter, a través de WhatsApps o a través de otras redes sociales como YouTube o incluso en Facebook. El objetivo de este programa y de esta emisión cada semana y del portal es justamente cortar la transmisión de las noticias falsas, cortar la epidemia de la infodemia, es decir, exactamente igual que como se hace con el coronavirus, que hay que resguardarnos, mantener la sana distancia. Nosotros lo que necesitamos es cortar la transmisión. Y aquí con Miguel Ángel vamos a hacer una muy breve explicación de cómo se ha comportado la infodemia en México a partir de las noticias que nosotros hemos podido captar en redes sociales y que hemos estado desmintiendo a partir de que un servidor estuvo en la conferencia matutina del presidente de la República y dimos a conocer este problema, que es un problema que va a crecer además. Va a crecer en la medida en que hayan medios, ya sean digitales o ya sean electrónicos, que les interese infundir miedo, infundir confusión o simple y sencillamente vender audiencia, vender publicidad, y generalmente las noticias tremendas o las noticias negativas son las que normalmente generan miedo y emociones que captan la atención de la gente. Aquí lo que nosotros tenemos es que hasta el mes de mayo teníamos un total de 730 noticias falsas en las redes sociales. En junio, el dato que tengo es de 186 noticias falsas, lo cual haría un total, si nosotros sumáramos, de 1026 noticias falsas. Es curioso, si podemos ir a la anterior, por favor, cómo en el mes de abril, justamente en el mes donde fue más intensa la política del quédate en casa, de la mitigación comunitaria, se dispararon las noticias falsas. Ya próximamente vamos a integrar en este cuadro el mes de junio, que ya lo tenemos completado, y en ustedes van a observar cómo hay picos también en función de los medios y de los días y de las redes que usamos. ¿A qué le atribuyes, Genaro, que justamente, como nos dijiste, cuando empezó la campaña de Quédate en casa, las noticias falsas subieron? Había una atención muy grande de la ciudadanía en relación con todo lo que tuviera que ver con el coronavirus y que había muchas versiones encontradas. Habían versiones incluso que negaban la existencia del coronavirus, había una resistencia de las personas a quedarse en casa. Había también toda una serie de historias que se relacionaban con presuntos planes de contaminar a los hospitales o a las personas que estuvieran atendiendo, es decir, a las enfermeras o a los médicos, y esto generó un brote de psicosis, incluso psicosis en varias partes del país. Lo vimos en Chiapas, lo vimos en Coahuila, donde agredieron al personal médico. Fue, yo creo que la peor etapa de la infodemia relacionada con el coronavirus, no necesariamente la peor etapa de la infodemia en general. Ahora se está generando otro tipo de infodemia, como ustedes estarán observando en las noticias que compartimos. Es una infodemia que se relaciona con los programas de bienestar, con los programas de crédito, con páginas falsas en donde les piden a ustedes sus datos a cambio de que supuestamente van a recibir un crédito de vivienda o un crédito a la palabra, y les piden sus datos, lo cual es falso. O sea, ustedes no tienen por qué entregar ni un solo dato en una plataforma digital y menos en una red social o en una cuenta en Facebook o a través de un link que les manden a ustedes en WhatsApp. Esto es, creo que la diferencia que ha ocurrido entre el mes de abril, lo que sucedió en mayo y ya también lo que sucedió en junio. Pues vamos a seguir viendo. Sí, tenemos la siguiente,
Lo que aquí nos está mostrando es que hay un promedio de 101 notas por semana entre marzo y abril, que fueron falsas, noticias falsas. En mayo disminuyó ciertamente y hay que ver al cierre de junio cómo quedó totalmente el tema de la transmisión de las noticias falsas. Vamos a la siguiente. Ojo, Genaro, aquí, ¿qué opinas de la siguiente pregunta? Puede disminuir el número de noticias falsas, pero no la importancia o la implicación en la salud, en la política, etcétera. O el impacto en las audiencias. Es decir, el tema aquí es cortar la transmisión, porque basta con una o dos noticias falsas para generar una psicosis o una reacción de miedo en la población. Es lo que hablábamos del tema de esta versión falsa que circuló en WhatsApp, de que le estaban extrayendo el líquido de las rodillas a los enfermos, y esto generó pánico en muchas poblaciones que les llegó esta versión. La mayoría, como observamos, llega a través de WhatsApp. Es decir, el 49.32%, casi la mitad de las noticias falsas, ya sea texto, audio o imágenes, llegan a través de este servicio de mensajería. Y normalmente la gente comparte su WhatsApp porque te lo envía alguien de tu confianza. Y además te lo envían pensando que te van a hacer un beneficio, porque se lo creen. O simplemente por ociosidad. También. O porque dicen, es que esto me llegó y lo necesitan ustedes saber. Las famosas cadenas, las cadenas de mensajes, en realidad son negativas cuando nosotros no sabemos quién está emitiendo la noticia. Es decir, si hay un audio en donde no identifiquen a la persona que está hablando, no diga su nombre, no diga la fecha, ni tampoco diga por qué lo está haciendo, si esas 4 condiciones no se llenan, no compartan el audio y mucho menos compartan noticias que a ustedes les suenen muy extrañas. La gran mayoría, insisto, se están compartiendo a través del servicio de mensajería, de WhatsApp. Luego viene Facebook. ¿Por qué crees que Facebook? A mí Facebook me llama mucho la atención porque he estado observando cómo se comporta, por ejemplo, la página de Infodemia MX y en Twitter. Entonces, mientras que en Twitter hay un discurso, digamos, un poco más de odio, en Facebook es un poco más cálido en el sentido de que, por lo menos si vemos nuestras páginas personales, porque nos conocemos. Entonces yo tengo de amigos y me llegarán, supongo, los amigos que se preocupan, como en el caso de WhatsApp, que de pronto mi madre me puede mandar un mensaje que está preocupada, ¿no? Así es. No, en el caso de Facebook, lo que está sucediendo es que muchas personas dicen, es que Facebook dijo, es que Facebook señaló, es que Facebook publicó. A ver, Facebook es una plataforma que no dice nada en sí misma. Claro. En Facebook lo que existen son cuentas y son páginas. Muchas de estas páginas son falsas, en el sentido de que no son empresas o iniciativas periodísticas hechas con rigor y para servir a los ciudadanos, sino son hechas precisamente para generar confusión, miedo, oposición al gobierno o simple y sencillamente divertirse. Entonces, por eso mucha gente no detecta lo que se publica en ciertas páginas de Facebook y creen que es Facebook el que lo dice. Facebook no dice nada. Lo que hace Facebook es diseminar con esta enorme penetración que tiene, son más de 80 millones de usuarios en México, con esa enorme capacidad de penetración que tiene, diseminar pues, versiones no confirmadas o versiones un poco estrambóticas de la situación, ¿no? Entonces, las audiencias ahora cambiaron de criterio de verdad, porque antes, por ejemplo, a mí me tocó que mi abuela decía, es que lo dijeron en el noticiero de la noche. Lo dijeron en Televisa o lo dijo Jacobo. Para muchas personas que están en el mundo digital, como ya no ven tele, creen que lo que se publica en Facebook hay alguien que lo está monitoreando y que le está dando una palomita. No es así. Desgraciadamente en Facebook y en WhatsApp, curiosamente, estas dos plataformas pertenecen a la misma empresa, igual que Instagram. WhatsApp, Facebook e Instagram son de la misma empresa, creada por Mark Zuckerberg. Desgraciadamente no tienen
un método para curar o para detectar las noticias falsas. Ustedes tienen que estar muy pendientes y bueno, pues para eso está la página de Infodemia, el equipo del Sistema Público de Radiodifusión. Y si ustedes tienen una duda, pregunten o pregúntenos al programa cuando haya una versión muy loca que ustedes estén escuchando. Por ejemplo, esta versión que ahora está circulando, que a raíz de una nota publicada en el New York Times, que supuestamente es un periódico serio, están diciendo 249 investigadores que el coronavirus puede estar en el aire. Es decir, que basta con que estemos hablando, no necesitamos estornudar, no necesitamos compartir, digamos, restos de nuestra saliva en algún objeto, sino que simplemente con que hablemos y en el aire está el virus. Esta es una información que puede generar infodemia de manera muy grave. No está confirmada. La Organización Mundial de la Salud no ha dicho que esto sea cierto. Entonces, ojo con este tipo de versiones. Es muy interesante el caso que citas porque lo sacó el New York Times hace 2 días, el 4 de julio, pero muchos medios del mundo lo replicaron ayer y en México incluso. Medios impresos. Así es, lo publicaron hoy mismo. Y en ese sentido, si todavía se está en el criterio de verdad de que lo dice tal o cual medio, pues la gente puede creerlo. Y es como dices, un ejemplo de infodemia en donde se puede crear un caos. Twitter, por ejemplo. En Twitter, si ustedes observan, la difusión de noticias falsas no es que sean menos, es que tienen menor alcance porque tienen menos usuarios en México que Facebook y que WhatsApp. Hay muchas noticias falsas que circulan en Twitter, pero prácticamente son detenidas o son curadas en el instante. Y los contrastes en Twitter siempre son constantes. Es decir, una cuenta que dice Andrés Manuel López Obrador tiene COVID, acaban de anunciarlo en Palacio Nacional. Eso es una típica noticia falsa, como la que ustedes mencionaron del secretario de Salud, de que el secretario de Salud está grave en un hospital de la Ciudad de México. Este tipo de versiones solo duran poco tiempo porque enseguida son desmentidas. Y en Twitter es muy fácil y muy rápido el desmentido. En YouTube, por fortuna, la empresa Google, en México al menos se ha cuidado bastante de cancelar cuentas o canales de YouTube. Canales o youtuberos, iba a decir, que estén difundiendo noticias falsas. Curiosamente es muy diferente este cuadro en México que en Estados Unidos. En Estados Unidos los principales difusores de noticias falsas son los usuarios de YouTube y son sitios en YouTube. Y en Instagram, que es un sitio donde está predominantemente la gente más joven, no hay tanta noticia falsa, o al menos no de manera explícita, porque la intención de Instagram no es informar, sino simple y sencillamente es una especie de entretenimiento, diversión y compartir fotografías, ¿no? Sana convivencia. Eso dicen. A propósito de Facebook... Pero ojo, ojo, el chiste no es nada más el tema del bajo porcentaje de Instagram, sino que estas cuentas casi siempre tienen espejo en Facebook. Las personas que tienen cuenta en Facebook casi automáticamente tienen en Instagram y al revés. Ojo, porque este circuito siempre está circulando y lo que nosotros necesitamos es cortar la transmisión de las noticias falsas. Solo comentarte, hoy estaba leyendo que hay un montón de empresas en el mundo que han bajado su publicidad de Facebook justamente porque no tienen controles sobre los discursos de odio y tampoco tienen controles sobre las noticias falsas. Vamos a la siguiente, que es donde decimos principales orígenes del envío. Y es lo que estábamos hablando hace ratito. Prácticamente en el mismo porcentaje, 31.43%, amigos y desconocidos, los mexicanos no sabemos discernir entre si un amigo o un desconocido me manda algo y le creo. Basta con que me lo mande por una plataforma o una red social que yo esté utilizando mucho y lo comparta y le crea. Esto es muy grave porque esto te habla de la mecánica de WhatsApp. En WhatsApp te llegan muchas cosas a través de amigos, igual en Facebook,
y generalmente también familiares. Fíjate que familiares junto con amigos te da una gran mayoría de casi 56%. Sí, más, ¿no? De 56% de el origen del envío. Así es. El origen del envío. No es que un familiar nuestro esté fabricando noticias falsas. Ya de por sí en las familias estamos llenos de noticias falsas. Principalmente la maternidad o la honestidad de alguien, ¿no? Pero el tema es que los familiares son los que comparten esa información, ¿no? Amigos y familiares, pero lo raro es que la gente le crea desconocidos. ¿Por qué pasa eso? Porque las redes sociales El ecosistema digital. permiten que circule mucha información que no sabemos exactamente quién nos la manda, ¿no? Y la compartimos porque nos suena interesante, porque nos puede sonar divertida o porque nos puede sonar lógica. Tiene cierta verosimilitud. Así es. Y colegas en el trabajo es menos, fíjate, es el 10.48%. Y vamos a la última. Fake news. Aquí estamos viendo un comportamiento por semana. Esta es una gráfica que ve el fenómeno de la infodemia en decremento entre abril, mayo y junio. Pero ojo, este decremento se ha estado dando en relación, aquí está, 1026 noticias falsas, aquí está cómo ha bajado la infodemia, teníamos 144 en marzo, 430 en abril, 266 en mayo, 186 en junio, pero en relación con el coronavirus. Solo coronavirus. Solo con coronavirus. Vamos a nosotros en el trabajo que estamos realizando en el equipo de infodemia, a analizar qué tanto han aumentado las otras infodemias, es decir, las que se relacionan con programas sociales, con asuntos político-electorales, con asuntos de seguridad pública, ¿sí? Sobre todo ahora que está otra vez el tema de la violencia en Guanajuato. Fíjate que hubo una que a mí me pareció muy interesante. A través de Facebook nos pidieron que verificáramos si el canciller Marcelo Ebrard había nombrado como su asesor al ex canciller en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray. Luis Videgaray. No, pues es una broma. Es una broma, pero el tema es que te lo venden como si fuera una noticia verdadera. Evidentemente no tiene ni pies ni cabeza. Imagínate a Luis Videgaray siendo asesor o compañero de Marcelo Ebrard, cuando son grupos políticos distintos. Lo que pasa es que la gente no puede distinguir necesariamente como lo distinguimos los periodistas o los comunicadores o los que estamos obligados a estar informados todo el tiempo, no lo distinguen una persona común y corriente, y en las redes sociales estas cosas circulan con una facilidad extraordinaria. Claro. Como circuló con facilidad extraordinaria que a Andrés Manuel López Obrador le gustaba comer los cachetes de los niños. Exactamente. Que era una broma convertida en fake news, ¿no? Sí, eso fue muy interesante porque el papá el papá de la niña tuvo que salir a desmentir, a hacer y un video. tenemos todo el tiempo, y eso genera mucho ruido y mucha intoxicación en redes, este asunto de que al gobierno federal no le interesan los niños con cáncer. Y se ha vuelto una fake news convertida en verdad absoluta, pero es verdad absoluta porque nadie investiga más allá de la infodemia que genera una versión aislada que ha sido desmentida una y otra vez, que efectivamente se dan los medicamentos para los niños que padecen cáncer, que no hay ninguna discriminación a niños que padezcan ninguna enfermedad. Lo que existe es una campaña permanentemente para achacarle a un gobierno que tiene muchos adversarios una situación así de tremenda. Todos sabemos que si hablamos de niños, o hablamos de enfermos, o hablamos de ancianos, emocionalmente podemos tener más empatía. Claro. Pega. Sí, 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 justamente lo que hablabas. Oye, y hubo una noticia la semana pasada que movió y cimbró a la Ciudad de México y al país, que tenía que ver con el color del semáforo de la Ciudad de México. Ah, bueno, y nuestro amigo Ciro Gómez Leiva, bueno, el señor Ciro Gómez Leiva, conductor de un noticiero en televisión abierta en la noche y conductor de un noticiero en Radio Fórmula, se dio la libertad
de decir que tenía un documento en donde en ese documento decía que la Ciudad de México en 2 semanas iba a ir a semáforo verde. Y entonces la nota es, la Ciudad de México próximamente en semáforo verde. ¿No sería dañina una versión así si no supiéramos que justamente la Ciudad de México todavía está en una etapa muy delicada de la epidemia y que darle el exceso de confianza a las personas es descuidar la salud? Así es, las implicaciones que tiene. Así es, como dijo el subsecretario Hugo López-Gatell, la infodemia puede matar, porque si alguien que vio eso dice, no, pues ya estamos en semáforo verde, sí, ya puedo estar sin sana distancia y sin restricciones, ya puedo mandar a mis hijos a la escuela, porque me habían dicho que cuando estuviera en semáforo verde hay que llevar a los niños a la escuela. Lo que nunca hizo el comunicador ni su equipo fue lo elemental que hace cualquier reportero o cualquier lector que tenga una duda sobre una noticia, que es confirmar, hablarle al gobierno capitalino y decirle, oiga, jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, oiga, jefe de comunicación del gobierno de la Ciudad de México, ¿es cierto que vamos a estar en semáforo verde en la Ciudad de México? Pues no lo hicieron porque efectivamente se trataba de engañar, se trataba de generar una reacción que luego se mostrara en ira social, en decepción, o vayamos nosotros a saber qué es lo que se buscaba. Oye, ¿y tú cómo? Pero hay un negocio ahí. Sí. Hay un negocio, hay un negocio, no se hace de manera gratuita. Hay alguien que lo patrocina o alguien que busca ganar de esa mentira, ¿no? ¿Cómo viste la reacción de los usuarios de las redes sobre, o la crítica que le hicieron las redes sociales digitales a este comunicador? Bueno, todos sembramos lo que cosechamos. Es decir, si hay una cosecha de odio o de, a veces, desgraciadamente, de insultos, yo no estoy a favor de los insultos a nadie, contra nadie, pero también si nosotros estamos sembrando todo el tiempo noticias falsas, versiones que son para generar pánico, para generar miedo o para generar una reacción social, vamos a cosechar el efecto boomerang de eso. Y este tipo de estrategias, de estar sembrando noticias falsas, lo que hace es generar un efecto pues contrario o un efecto boomerang, ¿no? ¿Crees que los usuarios de redes, la gente, la ciudadanía, se ha puesto más las pilas para identificar las noticias falsas de cuando empezó hacia acá o no? Pues al menos, como ustedes estarán viendo, ya tenemos, no sé cuántos nos están siguiendo ahorita en este momento en Facebook, pero por lo menos ya hay un interés. Un interés en el término infodemia, hay un interés en las fake news. Cuando abrimos esta cuenta de infodemia apenas la semana pasada, el interés en Facebook, en Twitter, en YouTube y ahora en este programa ha ido creciendo. ¿Qué significa eso? Que hay una audiencia y hay usuarios que necesitan, pues por lo menos ser guiados y ser, pues tener un servicio informativo que les diga esto es falso o esto es verdadero, ¿no? O es una media verdad, o esto sí está confirmado, aunque parezca mentira, ¿no? Que también ocurre. Claro, claro, porque nosotros lo que tenemos que hacer es confirmar para saber si es falso, si es verdadero, o si todavía no está ciertamente confirmado. Es decir, esta noticia de que hay 239 expertos que dicen que el coronavirus puede estar en el aire, hasta ahora la OMS no lo ha desmentido completamente. Pero también es muy riesgoso, y aquí tengo la noticia o la nota impresa del New York Times, es muy riesgoso en un país como Estados Unidos, ya no digamos en el mundo, en un país como Estados Unidos, que tiene la cantidad de infectados o de gente con coronavirus y la cantidad de muertos, estar publicando este tipo de información es verdaderamente irresponsable, por no decir criminal. Si no lo tenemos confirmado, imagínate que le digas a la gente, ustedes salen y lo que respiren puede ser coronavirus. No puede ser. Sí, generas un pánico tremendo. Generas pánico y lo peor, generas falta de confianza en el medio. Pero ya ahí cada medio, como en el caso del comunicador sí, que referíamos, tendrá que asumir las consecuencias y los saldos. El Así problema es que mientras asumen las consecuencias pueden generar problemas. Exactamente.
Ciudad de México, la entidad con el mayor número de noticias Lógico, falsas. por el mayor número de población. A mí me parece que aquí hay algo extraño, porque el Edomex, que tiene mucha población, tiene 25 número de noticias falsas. A lo mejor no se generaron en este territorio, pero hay que ir consolidando una y otra noticia. Veracruz, Chiapas y Tabasco son entidades en donde se han dado justamente en Chiapas, en Tabasco y en Veracruz reacciones muy violentas de las comunidades en contra de la sanitización, diciendo que si están sanitizando, están pues, Estaban inoculando poniendo el virus. están inoculando el virus, o si están tomándole la temperatura a las personas a través de los rayos láser o del termómetro de rayos láser, los están también infectando de coronavirus. Es decir, son versiones muy, muy, muy mañosas y muy tramposas que buscan descuidar a la sociedad. Hay otra noticia que si te pones el aparatito que te mide el oxígeno, te roba tu huella digital. Esa la leí en la semana. Es otra Sí, que también tenemos sí, nosotros sí. en la página de Infodemia. Y otras que ustedes hayan visto. No sé si Bonnie nos hayan escrito alguien con alguna noticia que quiera que nosotros digamos si es cierta o verdadera. Por el momento no, pero hay muchos saludos. Y yo tengo una pregunta. A ver, ¿A qué sectores de la población afecta más esta infodemia? yo creo que a todos. Normalmente se cree, y es buena pregunta, que se afecta a la gente con menores recursos o con un grado de escolaridad más bajo, pero ustedes y yo y todos podemos decir que hasta la gente con doctorados, con maestrías o con un nivel socioeconómico alto, se cree a pie juntillas cosas como las nanopartículas que van a sanar o como que los animales pueden ser agentes contagiosos del coronavirus, o la idea que la dijo nada más y nada menos que uno de los hombres más ricos de México, dueño de una televisora, diciendo que el coronavirus es un invento para quebrar la economía, por ejemplo. Claro. Entonces, no importa el nivel socioeconómico, no importa incluso el grado académico. Lo que importa es que cortemos la transmisión de la infodemia. Como se transmite muy rápido, es exactamente igual que un virus. Se transmite con la misma capacidad de infección que un virus. Entonces lo que necesitamos es cortar esa transmisión. Y cortar la transmisión significa que estemos conscientes de lo que compartimos cuando estamos compartiendo en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Tinder, en TikTok, en todas las redes sociales, contenidos, ¿no? Así es, cuestionarnos, dudo, luego existo, Así es. y después vemos y compartimos. Y aquí cada semana va a estar Miguel Ángel Elorza y va a estar Bonnie con ustedes y vamos a estar muchos más para resolver sus dudas o ahondarlas, pero tengan confianza y tengan la seguridad de que este objetivo no es confundirlos, es buscar habilitar a todos los usuarios de redes sociales posibles para que capten cuando hay una noticia falsa, una noticia verdadera y para que corten la transmisión. Muchas gracias, Genaro. Nos vemos la próxima semana. Aquí estarás con nosotros.